Me llamo Luis Ventoso, ahora soy director adjunto en ABC. Estoy llevando la web del periódico y hasta septiembre estuve durante 3 años pues como corresponsal del periódico en Londres, una gran oportunidad para mí profesional y vital. Y fruto de aquella estancia me ha surgido la ocasión de recoger una especie de memorias o de crónica de aquel tiempo, que es este libro que acabo de publicar y que habéis tenido la gentileza de interesaros por él y que podamos hablar algo al respecto. Hombre, lógicamente es verdad que en Escocia se jugaba en su país a cara o cruz, ¿no? Pero realmente mucho más trabajo el Brexit porque concernía mucho más a España, ¿no? En cierto modo nos afectaba a todos al ser un tema europeo y la campaña fue más intensa, fue tremenda. De hecho ha abierto una fractura en la sociedad que todavía continúa. Bueno, yo creo que hay que son primos lejanos por el malestar económico. Mi teoría, que es la de muchísima gente, no es la original, es que toda esta eclosión de populismos guarda relación con la resaca de la larga crisis de 2008, que es que los salarios están estancados, incluso bajando ahora mismo en España los 2 últimos años, y una cosa gravísima en una sociedad que es la sensación de los padres de que sus hijos van a vivir peor que ellos. Esto entonces eclosiona de diversas maneras. En Italia eclosiona un movimiento 5 estrellas, en el Reino Unido en el populismo brexiter de Farage y de UKIP, y en el caso escocés en el malestar separatista, que es también una forma de populismo. Bueno, ahí ya había un sentimiento de calado hondo que venía mucho tiempo, pero es verdad que aprovechan la resaca de la crisis también en Cataluña para salir a tope con la reclamación. Hombre, yo creo que hay 3, que es Londres, que es la locomotora, la madre de todo, porque la City es la primera industria del país y tira de todo. Luego hay otra, Inglaterra, muy cordial y muy bonita, que es todo el sur de Inglaterra, que es también rica y próspera. Luego hay una Inglaterra bastante postrada que empieza muy pronto en cuanto subes de Londres hacia el norte. El norte, claro, es una situación especialmente dura para ellos porque vienen de un pasado esplendoroso. Allí fue la revolución industrial, ciudades que fueron imperios fabriles. Ahora ves las heridas del abandono, de la resaca de todo aquello, ves el esplendor fabril venido a menos y sitios que han digerido muy mal la inmigración. Ha habido una llegada muy intensa de inmigrantes, sienten que sus servicios sociales están un poco colapsados, no encuentran trabajos buenos, la gente joven se marcha a Londres y todo eso convierte esas zonas en territorios muy brexiters o muy brexiteros. Ahí es donde ha habido un gran caldo de cultivo. En Londres ganó el Remain por goleada, también en Escocia, en Irlanda del Norte, en las ciudades universitarias, pero ahí en esos reductos ahí el voto Brexit fue muy fuerte. Bueno, han aparecido algunas encuestas ya recogiendo el triunfo, lo que le llaman el regret Brexit, que es el arrepentimiento del Brexit. Por muy poquito porcentaje, pero ya ganan los que preferirían haber votado de otra manera. Pero bueno, aún así el sentimiento Brexit sigue siendo muy intenso. Yo creo que todo va a depender del bolsillo. Ellos son lo que Napoleón llamaba un pueblo de tenderos. Napoleón lo decía como para ofenderlos, yo creo que los estaba elogiando, es que es bueno pensar con sensatez económica. Entonces, según cómo les vaya, irán calibrando. Y a mí me parece que lo peor está por llegar, porque hasta ahora la médula del país, la City de Londres, está intacta, pero si pierde el pasaporte europeo la City y empieza la fuga del imperio financiero, ahí empezará a doler muchísimo el Brexit, que ya duele por la evaluación de la moneda, que se ha traducido en una intensa subida de la cesta de la compra. Las cosas cuestan más en el supermercado. Es difícil, todo depende de quién venga. Vamos a ver, Jeremy Corbyn, al que se veía como un candidato imposible, ha salvado las elecciones bastante bien, aunque ando lejos del primer puesto, con un discurso de oferta de subvención social constante que el país no se las podía pagar, pero bueno, que atiende a un malestar. Theresa May lo que pasa es que resulta una líder muy voluble, en contra de esa apariencia de seriedad que impostaba. Todo dependerá mucho de las personas. Ahí tienen un personaje enormemente popular en el país, que es Boris Johnson. Para mí es un auténtico incompetente.
no trabaja bien, es vago, desordenado, pero tiene cierto estatus de estrella del rock and roll. Si llega a ponerse al frente del partido, pues podría ganar unas elecciones, aunque sería un pésimo primer ministro. Tienen otro personaje muy bueno, que es muy inteligente, tal vez un poco visceral, pero que es el mejor de todos ellos, el Partido Conservador, que es Michael Gove, que fue el cerebro del Brexit y ahora está integrado en el gobierno de May, que también está esperando su momento, o puede ser una persona que todavía no conocemos. ¿Puede ganar Corbyn? Pues sí, pero yo creo que sería una victoria muy estrecha, y Corbyn para el problema europeo tampoco lo arreglaría, porque Corbyn es profundamente euroescéptico también. De hecho, yo creo que se perdió el referéndum en parte para Europa, porque Corbyn hizo una campaña muy desganada a favor de Europa. Es verdad que el Partido Laborista pidió la permanencia, pero vamos, hubo dirigentes laboristas, diputados laboristas incorporados en la cabeza del Leave. Pero el problema fue el propio Corbyn. Hasta su hermano dijo, no, medio coña, medio en serio, mi hermano ha votado Brexit. Él no lo desmintió, ¿eh? Podría ser. En el referéndum del 73, Corbyn votó contra entrar en lo que era el mercado común. Hizo una portada muy polémica, donde salía ella abiertamente. En la Casa Real protestó, que no suele hacerlo, suele dejar correr las cosas que dicen los periódicos tabloides. En ese caso protestó. Es verdad que unos meses antes de la votación, ella hizo un viaje a Alemania, hizo un discurso muy europeísta. Y también muy cerca de la campaña hubo otra frase que se podría interpretar como europeísta, pero yo creo que realmente no se sabe. Las dos partes han intentado arrimar el ascua a su sardina. Ella cuida mucho la neutralidad y así como en Escocia se hizo un guiño manifiesto a favor de la unidad, aquí no llegó a hacer nada que se pudiese interpretar como que fijó una posición. Sí, ella tiene un programa muy poco glamuroso. La mayoría de los viajes los hace en helicóptero, entonces va a poblaciones pequeñas e inaugura cosas que nos parecían casi ridículas. Una estación un puesto de correos, un kiosco de música, una pequeña guardería, y así va trabajándose diariamente con su ejemplo la Inglaterra profunda o el Reino Unido profundo. Y de ahí vienen también, ella dice que para ser creída tengo que ser vista, y de ahí vienen cosas. ¿Por qué viste de colores chillones, fosforescentes casi? Pues porque quiere que la gente la vea. Tiene un paraguas también, si llueve, que es totalmente transparente para que no impida el paraguas que la población la vea. Entonces ella hace un programa de trabajo muy rutinario, muy aburrido, a lo mejor bastante inútil, pero esa propia rutina de ella crea la ejemplaridad de la institución. Ella ha entendido muy bien lo que es la monarquía, que para mí es ejemplo, historia y honradez, ¿no? Honradez básica, y ella eso lo mantiene muy bien. Misterio, en cierto modo, también, sí, estoy de acuerdo. Es un caso de corrección política. Estos son varones pakistaníes de ciudades, luego hubo más ciudades que Rotterdam. En esas pequeñas ciudades cogían a chicas de clase blanca, de clase baja blancas, y las atraían con pequeños regalos, las hacían creer como que eran sus amigos, sus novios, y luego empezaba una cadena de violaciones que se empezaron a anunciar en los servicios sociales, y por no parecer somos racistas se tapó, y una pelea. Fue muy difícil sacarlo a la luz. Incluso la trabajadora de servicios sociales que lo puso sobre el tapete fue gradada, apartada de su puesto. Bueno, fue un tema tremendo. Al final un policía que cooperó y un investigador del diario The Times consiguieron sacar el tema a la luz. Por fin los juzgaron y ha habido las primeras condenas bastante fuertes, y el tema allí pasó de la opacidad a ponerse encima de la mesa, hasta el punto que el invierno pasado la BBC hizo una serie ficcionando el caso que se llamaba Tres chicas, que era tremenda. Yo al que tenga la ocasión de verla se la recomiendo vivamente, porque demuestra que se puede hacer otra televisión, que puede ser interesante, seguir el tema y tal, pero que al tiempo tiene un calado social, una capacidad de enseñar. Es tremenda la serie, hay que verla. Y ahí, claro, es que nadie se atrevía a poner el tema encima de la mesa por la etiqueta de somos racistas. Complicado. Y de hecho acabaron sancionando a una diputada, la que citas, porque escribió un artículo denunciando otra vez el caso y fue apartada. Lo hizo en el periódico de Sam, ser un periódico popular de derechas. El partido entendió que se había apartado la buena línea y la cesaron. Claro, el caso era muy complicado. Ahora por fin ya han llegado los reconocimientos y el volumen de casos es que es muy grande, no me acuerdo ahora, pero creo que había más de 2.600 chavales que habían sido víctimas, la mayoría chicas y también algún menor. Vamos a ver, yo creo que el Reino Unido
ha integrado a los emigrantes mejor que Francia, por ejemplo. Hasta el punto, tú, por ejemplo, atraviesas Londres caminando, imagínate que te pones a caminar 10 kilómetros o 12 de lado a lado. Y aunque hay barrios con problemas, la seguridad, la sensación de inseguridad o de malestar no está al nivel que puedes sentir en París, que lo veo mucho peor, hay muchos barrios complicados. Dicho esto, es verdad que hay zonas que quedaron al margen de la sociedad. En el último atentado, en el Borough Market, donde muere Ignacio Echeverría, ahí el asesino estaba viviendo en un piso social, había salido en un documental del Channel 4 alardeando de su yihadismo en Central Park, nadie hizo nada, ¿no? El MI5 entonces están trabajando mucho en el tema de la educación y el control de las mezquitas radicales, que es donde se foguea todo, ¿no? Y el problema de Internet, que es gravísimo. Un tema que aquí en España está muy poco en el debate, allí está constantemente, que es la barra libre en Google y Facebook para la apología del yihadismo. Oye, hay manuales para fabricar bombas hoy, ahora mismo, en Twitter, en Facebook, en Google. Eso, imagínate que un periódico serio en vuestra web, o un periódico ya como el nuestro de empaque, bueno, si publicásemos mañana un manual para hacer una bomba, nos caería el pelo con toda la razón del mundo. Tendríamos una demanda gravísima, habría unas sanciones, habría penas muy severas. En estas plataformas, a día de hoy, impera la impunidad. Es un problema muy serio. Sí, él se hizo un control rutinario del MI5, pero luego lo dejaron correr. El asesino anterior, el del Puente de Londres, había pasado lo mismo. Había estado bajo el radar de los servicios secretos, pero luego se dejó correr. Es verdad que hay mucho volumen de gente para controlar y es difícil hacer un control exhaustivo permanente de tanta gente. Pero tanto el asesino del Manchester Arena, como el del Puente de Londres, como el del Borough Market, todos habían estado en algún momento bajo el radar de los servicios secretos, los conocían, sí, de modo alguno. Y yo también quiero elogiar al país porque hay que reconocer que se han tomado con un estoicismo muy inglés la amenaza. Cameron decía constantemente, cuando fueron los atentados de París, decía constantemente, bueno, sean conscientes que el próximo vamos a ser nosotros, y al final fueron. Pero nunca, ni cuando eran las matanzas de Bataclan, tú veías nerviosismo en el metro, miedo, la gente ha mantenido siempre una gran entereza. Después los atentados también. Ahí los ingleses, esa frialdad que puede ser mala para otras cosas, ahí muy bien, ¿no? Y tiene lo que puede ser una frialdad mala para otras cosas, como por ejemplo para el calor familiar, que es una sociedad mucho más fría que la nuestra, es buena también para ese estoicismo y ese aguante, ¿no? Aunque sea el carácter inglés, que es una de las cosas de las que hablo en el librito ha mudado mucho. Sí, yo lo llamo no temblar, aunque te corten la cabeza, por la historia de Carlos I, que cuando le van a cortar la cabeza en 1600, todo el problema hace mucho frío esa mañana, él tiene miedo de temblar y que el público interprete que tiene miedo al hachazo, al verdugo. No, deme una doble camisa que yo no quiero temblar delante del vulgo y tal. Ese era el carácter inglés tradicional, que en cierto modo Isabel II lo sigue encarnando. Pero cuando murió Lady Di emergió un nuevo carácter inglés de llorar a moco tendido por nuestra princesa del pueblo. Entonces se está mudando un poquito el carácter, se está latinizando, digámoslo así. Aunque ya me lo imaginaba, lo que más me gustó es el respeto a sus instituciones y su democracia, ¿no? Cómo está armado el país de abajo arriba. No está armado la ley, el gobierno, el individuo, no, está el individuo, luego emana la ley, luego emana el Parlamento, viene de abajo arriba. Eso es muy, muy bonito, y cómo respetan y valoran todo lo suyo, ¿no? Ellos también influye que son una isla, pero mientras aquí estamos en un país demasiado derrotista para mi gusto, allí están en lo contrario. Ayer tuvimos aquí una reunión de los corresponsales de ABC y el de París nos decía, por ejemplo, coño, he encontrado un Madrid muy limpio en relación a París. Esto aquí no, nosotros todo lo vemos mal, fatal. Yo he vivido la sanidad inglesa, hombre, estaba bastante peor que la española, para mi gusto. El ambulatorio al que yo iba, el hospital, son peores que los de aquí, realmente. Sí, el inglés, bueno, muy correcto. El inglés lo que mejor hace es hablar y guardar el porte. La Universidad Británica, en cierto modo, te educa en eso. No es una universidad tan memorística como la nuestra. En una gran universidad tipo Oxford y Cambridge, el sistema de trabajo es que cada semana el alumno se enfrenta a un tutor que suele ser un experto élite en su materia, y al final de la semana tiene que presentar un trabajo y hablarle 1 hora sobre un tema. ¿Eso qué enseña? Enseña
a buscar fuentes documentales, escribir bien y sobre todo una gran solvencia oratoria. Entonces el inglés preparado lo borda. Luego, a la hora de, como diríamos en Galicia, de pescar las fanecas, ya no es tanta la cosa. Ahí, de hecho, la productividad del país es bastante baja, hay un problema con eso. Pero el empaque es fabuloso, eso sí. Hombre, y luego es verdad que sí hay un mayor respeto a los horarios que en España. Suele ser todo bastante más. Si dices que empieza una reunión, empieza la reunión en hora, ¿no? Eso sí. El Partido Conservador la detesta, la acusa de izquierdista. A mí me parece una institución fabulosa y creo que tendremos que aprender, tendremos que plagiarla milimétricamente casi, por muchísimos motivos. Primero, porque es el eje del poder blando inglés, en cierto modo. ¿Qué han hecho los británicos? Pues vender lo suyo al mundo. Es un país que hoy ya no es tan grande ni tan poderoso. Por ejemplo, produce mucho menos coches que España, fabrica menos. Pero se vende, tiene unos actores conocidos internacionalmente, tiene unas fábricas de cine, los grandes estudios están, las guerras de las galaxias se hacen en Londres, tiene unos escritores que los conoce todo el mundo, todo, Harry Potter es planetario, Adele es planetaria, Coldplay es planetario, etcétera, etcétera. Eso es un mérito enorme y la BBC contribuye a eso. Entonces, aparte de eso, la BBC lo que ofrece, para mi gusto, es magnífico. Todas las noches en el prime time, a las 9 tienes o una gran serie o un gran documental, pero es que a lo mejor en la 2 de la BBC, que la ve muchísima gente, a las 9 puedes tener un documental de Mary Beard sobre Pompeya, que al día siguiente lo comentan y hacen la crítica a los periódicos, la gente lo atiende y tal. Luego tienen sus Gran Hermanos, su Mira quién baila y todo este rollo, y la gente lo ve y son programas de consumo masivo. Pero hay también siempre en el prime time una televisión buenísima que reúne al país y la sigue viendo. Y luego también es muy bueno el periodismo televisivo. Los periodistas de la televisión de la BBC no son bustos parlantes, sino que analizan lo que está pasando, hacen preguntas muy pertinentes, bien pensadas, trabajan muy bien. A mí me gusta mucho. Creo que Televisión Española habría que insuflarle dinero, más en un país que tiene problemas de disgregación territorial. Hay que tener en cuenta que mientras se viese TV no se estaría viendo TV3. A España le interesaría tener una TV fuerte y más con la oportunidad que tenemos nosotros con el español para todo el planeta.